Creo, creo firmemente, hermanos, que debemos adorar más profundamente a Dios. No podemos conformarnos con decir, bueno, canto unos coros y ya está. No, teniendo un Dios como el que tenemos, no podemos conformarnos con eso. Hay un texto que ya hace un tiempo está trabajando en mi corazón. Su nombre es admirable. Llamará su nombre admirable. Dios fuerte, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Él es eterno, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Yo soy el que soy, dice. El que no tiene principio ni fin. Entonces, si tenemos que adorar a Dios de acuerdo a la honra que su nombre merece, ¿cómo es? ¿Piensa usted que parándonos en un culto un ratito y cantar unos coros, ya está? Ojalá, yo creo que el Espíritu de Dios nos está llevando hacia esa dirección. Y creo, hermanos, sin temor a equivocarme, que debemos mejorar nuestra adoración a Dios. Pero también creo algo, que eso debe partir desde dos ángulos, uno en lo personal y otro como iglesia. En lo personal debe haber una adoración personal fuerte. Hay un predicador del siglo pasado que admiro mucho, A.W. Tozer. Fue un hombre muy cuestionado por su firmeza, por su crudeza. Era un teólogo, pero era muy profundo, era muy fuerte en sus declaraciones. Y una de las tantas frases que tengo en mi corazón de este hermano, él decía: si usted el lunes no adora a Dios con fuerza y con profundidad, como lo hizo el día domingo, es porque nunca adoró a Dios. Y ahí está un poquito el problema. Nos conformamos nosotros con venir un día en la semana, el día domingo, adorar a Dios, llenar el tanque y decir, bueno, con esto tiro toda la semana. Y no es así. Entonces este hermano iba más allá. Si usted decía, el día lunes no adora a Dios como lo hizo el domingo, porque nunca adoró a Dios. Por eso le digo, fue un hombre muy, no cuestionado, sino confrontado por su firmeza y por su dureza a la hora de predicar. Pero eran grandes verdades que decía. Entonces yo creo firmemente, hermanos, que debemos, en el ámbito personal, debemos ir a Dios de esa manera. Cuando usted doble su rodilla, piense en este versículo y diga, Señor, ¿cómo debo adorarte como merece tu nombre? Por eso hubo un discípulo de San Juan el Bautista que cuando lo vio al Señor orar no pudo decir otra cosa que, Señor, enséñanos a orar. Mire que sabían orar ellos. Los judíos 3 veces al día oraban. Si hay algo que sabían era de oración. Y más aquellos discípulos de Juan el Bautista. Eran hombres que estaban entrenados por Juan el Bautista en lo fuerte y en lo sólido. Pero cuando este discípulo de Juan el Bautista lo vio al Señor, yo digo, ¿qué habrá visto? ¿Piensa usted que la oración de Jesús era como la nuestra? No. ¿Cómo habrá orado el Señor? Que este hombre se quedó ahí tan maravillado, tan impresionado,
que le dijo, Señor, eso quiero yo, enséñanos a orar. Entonces, cuando vayamos en nuestras oraciones privadas, que a veces van cargadas de pedidos, pedidos, pedidos y pedidos, necesidad tras necesidad tras necesidad. Pero detenerse un momento, el Señor dijo, porque tales adoradores busca el Padre, que le adoren, en espíritu y en verdad. Ir ante la presencia de Dios y decirle, Señor, no sé orar, enséñame, Señor, cómo adorar tu nombre. Y después, cuando nos reunimos con iglesia, como iglesia, hermano, hay mucho de... en nosotros, hay mucho prejuicio, pero mucho, que ya es un prejuicio dañino. Hay un prejuicio muy fuerte de, ¿y qué van a decir? Sea honesto, ¿no sintió más de una vez ganas de, qué sé yo, levantar los brazos y gritar? ¿Le pasó alguna vez o no? Pero seguro que no lo hizo. ¿O no sintió a veces ganas de, no sé, de llorar o de cantar mientras estamos orando? Pero el prejuicio nos amarra y nos dice, ¿qué van a decir? O no es hora de cantar, es hora de orar. No, es hora de adorar a Dios. Entonces, mi hermano, creo que tú y yo, primero en el ámbito personal y segundo, cuando logremos eso en el ámbito personal, ahí se va a ver en el ámbito general, como iglesia. Pero claro, ¿qué pasa? Muchas veces venimos con la cabeza cargada de tantas cosas que Satanás pone en nuestras mentes. Había un hermano que decía que Satanás no puede impedir que oremos, pero por eso nos mantiene ocupados. No nos puede decir no ores, porque no va a poder allí, pero nos mantiene ocupados y de esa manera la cabeza está dando vuelta. Y llegamos a la reunión aquí, creo que fue el domingo que yo les decía acerca del Día del Señor, puede ser, ¿no? Lo que San Juan estaba en el Espíritu en el Día del Señor. Pero llegamos con la cabeza acá, primero que justo, con lo justo. A veces hasta rezongando y en el camino hasta peleando. Te dije que te bañaras más temprano. Y bueno, pero vos no salís. Esta mocosa no sale del espejo. La cabeza que bulle. Y por ahí entra el marido y atrás entra la mujer. O al revés. Porque vienen discutiendo. O los hijos a los saltos. Y así venimos a la reunión. Y queremos que en un ratito el Señor haga todo lo demás. Cuando ese es un trabajo nuestro, no de Dios. La preparación es un trabajo nuestro. El culto no debe empezar a las 8:30 o a las 7 de la tarde el día domingo. Ya tiene que empezar antes. Tiene que haber una preparación. Fíjese que el mundo le llama la previa, quiere decir que ya se están preparando antes. Y nosotros no. Por eso, ojalá que el Señor nos ayude a ir a introducirnos en la verdadera, real y genuina adoración a Dios. Eso no tiene nada que ver con el mal uso que se le está dando hoy. La adoración la confunden con shows musicales, y allí hay una banda arriba del escenario a la que para ir a verla previamente hay que comprar una entrada y luego dar rienda suelta a las emociones, saltar, tirarse al piso, llorar, como hacen en los recitales del mundo. No, eso no es la adoración. La adoración es la que dijo el Señor, en espíritu y en verdad. O por allí otros confunden la adoración con revolcarse en el piso o el famoso remolineando y que parecen locos allí dando vuelta, incontrolados e incontrolables. Eso no tiene nada que ver con la adoración que Dios busca. Vuelvo a repetir, la adoración es
en espíritu y en verdad. Bueno, gloria a Dios. Pero ya el Espíritu de Dios nos va a ir llevando a eso, hermano. Pero creo sin temor a equivocarme, que tú y yo debemos mejorar nuestra adoración personal. Ir en nuestras casas, tomar un tiempo, ir, Señor, ¿cómo es debido que adore tu nombre? ¿Durmiéndome? ¿Bostezando? ¿O apurándome? ¿Cómo es que debo adorarte como tu nombre merece? Y haga ese ejercicio, hermano, y va a ver cómo el Señor nos va a llevar a una vida espiritual más profunda. Amén. Gloria a Dios. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Efesios, en el capítulo 4. Hoy continuamos con la cuarta parte de la construcción de la iglesia. El miércoles pasado hablábamos acerca de la inserción actual de los apóstoles en la iglesia contemporánea. Y veíamos a través de la palabra de Dios, hermanos, que es un cargo no bíblico, o al menos ahora, sí en su momento, pero no ahora. Decíamos a través de la palabra de Dios que para ser apóstol era necesario, fundamental, haber visto y haber sido enviado en persona por Jesucristo y haber visto a Jesucristo resucitado. Eso era de carácter fundamental. Tenía que haber sido enviado en persona por Jesucristo y tenía que haber visto en persona a Jesucristo resucitado. ¿Está? Ese era el fundamento para que sea un apóstol. Leímos varios versículos y también, por ejemplo, tenemos, no sé si lo mencioné, pero creo que sí, tenemos la sucesión de Judas, el traidor. Eran 12 apóstoles que el Señor llamó, pero cuando Judas traiciona al Señor, queda el cargo vacante, quedaron 11. Y la iglesia primitiva se reúnen, los 11, y dijeron, de acuerdo a la palabra de Dios, tome otro, leyeron al profeta, cuando dice, tome otro su oficio. Y ellos, usted lo puede leer después, allí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, cuando la iglesia, los apóstoles se reúnen, y entre ellos dicen, porque es necesario que escojamos uno que haya estado siempre con nosotros. El Señor, aparte de los 12, había muchos discípulos que anduvieron con Él, aparte de los 12. Y cuando van a elegir al sucesor de Judas, eligen a 2. ¿Está? Había 2 postulantes. No era que quedaba uno solo y entró en el cargo. Había 2, entre ellos 2, que evidentemente eran de los que, aparte de los 12, eran también los que estaban con el Señor. Y allí eligen a Matías, que ocupa el lugar de Judas, el traidor. Y entonces veíamos el miércoles pasado, hermano, que el cargo de apóstol no es bíblico. Porque aparte de esto, a los apóstoles se les entregó, el Señor les dio la revelación para que se construyese sobre esa revelación la iglesia neotestamentaria. Ahora, si hubiera, decíamos el miércoles, que si hubiera en la actualidad apóstoles, debiera haber nueva revelación. Y si debiera haber nueva revelación, quiere decir que la Biblia no terminó. Y esto no es así. Ahora vamos a ver otra cuestión que también se ha introducido conjuntamente con esto de los apóstoles. Ha entrado lo de los profetas y pastoras. Por eso quiero leer aquí en Efesios capítulo 4, el apóstol San Pablo dice a partir desde el versículo 11 de la siguiente manera: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores
y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia que cada miembro recibe, de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Aquí estamos viendo cómo se constituyó la iglesia primitiva, la iglesia neotestamentaria. Y precisamente el apóstol habla de que tenemos que tener este conocimiento. ¿Para qué? Como dice acá, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento, mire qué término, viento de doctrina. Tiene que haber, decía hermanos el miércoles pasado, que el grave problema de la iglesia contemporánea se puede resumir a una sola palabra, y esa palabra es discernimiento. No hay capacidad de discernir. Discernir significa saber distinguir entre una cosa y la otra. Ahora, cuando no se puede distinguir entre una cosa y la otra, cualquier cosa puede pasar. Recuerdo que a una persona que no le dieron el registro de conducir, esta persona quería sacar el registro para conducir vehículos de larga distancia, y esta persona no sabía que era daltónico. Entonces, cuando le hicieron el control, el estudio, salió que no distinguía. Ese es el problema del daltónico, ¿no? No distingue un color de otro. Entonces, bueno, le negaron el registro. Y esta persona dice, ¿cómo que me van a negar el registro? Si yo he manejado y yo veo bien. Sí, pero usted no distingue. ¿Pero y por qué no? Mire, dice usted, pero yo manejo acá en la... Está bien. Dice, usted va en la ruta, mira allá a lo lejos, y usted no va a distinguir entre si es el pavimento, que es generalmente color oscuro, y el color verde del pasto, o el color de la banquina. Usted no tiene la capacidad para distinguir un color de otro. Por eso no le podemos dar el registro. Esa persona no tenía o tenía anulada la capacidad de distinguir un color de otro. Usted no puede distinguir si el semáforo se puso rojo o si es verde. Solamente lo puede saber porque está arriba o abajo, pero usted no puede distinguir. Entonces, al no distinguir las señales de tránsito, usted no puede distinguir si la línea que está en la ruta es amarilla o si es blanca, porque para el que conduce sabe que hay una diferencia notable entre una línea blanca y una línea amarilla. La línea amarilla definitivamente no se puede pasar hacia el otro lado. Es como si hubiera un cantero, pero si es daltónico no sabe qué color es. Entonces le dieron ese tipo de explicación porque él no tenía la capacidad de distinguir. Y el problema que tiene la iglesia hoy es ese, discernimiento. Cualquier viento de doctrina viene y está bien. Le di para que lean, hermano, Hechos capítulo 17, donde allí los bereanos, todo lo que el apóstol Pablo y Silas predicaban, lo aceptaban y lo recibían, pero inmediatamente, yendo a sus casas, abrían las escrituras y comprobaban si era realmente así. Y hoy no pasa eso.
no es la Biblia la autoridad máxima. La autoridad máxima es la persona. Y ese es el gran problema. Hoy viene aquí a esta ciudad a predicar el doctor, maestro, filósofo de tal lugar porque tiene uno... Y entonces todo lo que ese maestro, doctor, filósofo diga, todo se acepta y todo se recibe. Aunque no tenga nada que ver con la Biblia, se lo acepta ¿por qué? Porque tiene autoridad la persona. Y cuando la iglesia deja la Biblia como autoridad máxima, está pronta a su ruina y a su ruina total. Por eso usted, mi hermano, yo quiero volver a repetirle, si usted quiere ser un cristiano sólido, un cristiano firme, un cristiano que llegue y alcance la corona de la vida, va a necesitar indiscutiblemente conocer las Escrituras. Si no, no hay manera posible de que usted llegue a estar con Cristo. ¿Por qué? Por más que se congregue, mire lo que voy a decir, por más que usted no se pierda culto, si usted no conoce las Escrituras y no lee, pero no, como le decía el otro día, de manera esporádica, algún que otro texto descolgado, sino de manera ordenada la palabra de Dios. Las cartas apostólicas, hermano, tiene que leerlas. No puede dejar de pasar por ellas. Tiene que leer las cartas apostólicas, porque allí está. El apóstol Pablo dice que Dios nos reveló a nosotros, hablando de los apóstoles, nos reveló el misterio que antes había sido escondido por siglos. Y ellos lo volcaron. Por eso yo les decía, hermano, que los apóstoles, ellos tenían la revelación del Espíritu de Dios. No era la idea de ellos, era la revelación del Espíritu de Dios. Por eso cuando empiezan las cartas, por ejemplo, Pablo, los apóstoles lo usan generalmente. Pablo, apóstol de Jesucristo. Pedro, apóstol de Jesucristo. Y así. ¿Por qué era eso? Eso era porque era una manera de decir, lo que ahora voy a escribir es por revelación de Dios y no por ocurrencia mía, es por revelación de Dios. Entonces, en las cartas apostólicas usted va a encontrar toda la revelación y todo el conocimiento que necesita. Pero si no lo lee, es como aquel paciente que el médico le dice, bueno, haga este tratamiento, tome esta pastilla, acá tiene, una cada 8 horas. Entonces usted agarra esa cajita, la pone arriba de la mesita de luz y ahí queda. A las 8 horas no la tomó, a las 16 horas tampoco la tomó, no la tomó hoy, ni mañana, ni pasado. Y va, y dice el doctor, venga dentro de 20 días a verme. Y va dentro de 20 días, ¿y cómo anda? Igual, doctor. ¿Cómo puede ser? Y el doctor hace estudio y todo, y le sale todo mal. ¿Cómo puede ser? ¿Usted tomó la pastilla cada 8 horas como le dije? Oh, no, no la tomé. ¿Cómo que no la tomó? ¿Y cada cuánto la tomó? No. Me acuerdo que tomé una al principio y después como a los 5 días tomé otra. Y eso pasa, hermano. Pasa afuera y pasa acá también. De todo viento de doctrina. Hay cristianos que son llevados de acá para allá, como si fuese cualquier cosa. Viene un predicador, vamos para allá corriendo para que nos llene. Y no sabe. Este libro nos dice que el poder es de Dios y no de nosotros. No porque viene un predicador famoso, entonces voy a ir para que me llene. No sabe todavía que no somos los hombres los que llenamos, ni sanamos, ni bendecimos. No sabe que la palabra de Dios lo dice. Entonces, hermano, falta conocimiento. Y aquí el apóstol dice, ¿para qué? Para que no seamos llevados de acá para allá. Usted tiene que tener una base sólida y firme. Lea, por favor, tómese el trabajo de leer, pero no apurado, ni en la bicicleta, ni arriba al colectivo, ahí leyendo. Tómese un tiempito aparte, apártese un ratito. Ore al Señor, Señor, dame gracia y sabiduría para entender tu palabra. Y allí lea detenidamente la palabra de Dios. Va a ver cómo va a aprender. Va a empezar a recibir la vitamina de Dios. Y después van a venir los vientos y lo van a encontrar cada vez más firme. Y van a soplar los vientos y no lo van a mover. ¿Entiendes? Porque la palabra de Dios
es lumbrera a nuestro camino. Entonces aquí el apóstol está denominando, hermanos, la constitución de la iglesia. Así dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, y ahí vienen todos los cargos ministeriales con los que la iglesia primitiva nació. Pero ahora ya de los apóstoles vimos el miércoles pasado. Hoy vamos a ver el tema profetas. El tema profeta es una cosa que están saliendo como mosquitos. Veo que ahora en verano vienen los mosquitos y salen de todos lados. Bueno, y ahora hay una proliferación de profetas, tantos varones como mujeres, por todos lados, trayendo un montón de cosas. Pero para eso, antes de empezar, vamos a ver algo que necesitaba el profeta. Y acompáñenme a Deuteronomio capítulo 18, donde comienza, donde Dios regula, por así decirlo, la actividad profética. Allí Dios la regula porque ya había profetas. Moisés fue profeta, Abraham fue profeta. También dice la Biblia que Enoc profetizó. Entonces ya había profetas. Pero fíjese, Dios lo que hace en este capítulo, regula. ¿Qué quiere decir regular? Bueno, quiere decir, a partir de ahora, esto para que funcione tiene que ser así, de esta manera. Por eso, por ejemplo, el gobierno pone ente regulador. Está el ente regulador del gas, el ente regulador de la energía y así sucesivamente, porque son los encargados de controlar y de poner las pautas cómo debe proceder ese servicio. Y aquí Dios dice cómo tiene que ser el profeta. Y si leyeran esto, un montón no solo dejarían de ser, tendríamos que llenar nuestros bolsillos de piedras grandes, aprender a tener puntería, y fíjese lo que dice aquí la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Qué bueno, Dios va a mandar profetas. Bárbaro. Versículo 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva ya a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré, mire qué bueno, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Pare un cachito ahí. Esto es lo que dicen los profetas. Los profetas modernos, ¿qué dicen? Esto. Porque Dios me dijo, entonces vengo y te digo que tú vas a recibir y te voy a dar y que Dios va a hacer contigo, y ahí andan por todos lados. ¿Qué es lo que usan esto? Vamos a leerlo de vuelta al versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Y ahí están yendo por todos lados, porque el Espíritu dijo así, y porque Dios me reveló, y porque Dios me dijo, y te digo lo que el Espíritu me dijo. Pero lo bueno es que no termina acá. Mire cómo sigue. Versículo 19. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y esto también lo dice. Haga caso lo que Dios me dijo y le estoy diciendo, porque si no va a venir contra usted la maldición. Porque la Biblia dice, y el que está sentado ahí, se agarra de los costados. Y el profeta de ahora
con ese cartel lo que hace es buscar dinero, porque realmente es así. Entonces le dice después que le termina diciendo, qué sé yo, ay, Dios me revela que usted, mi hermano Elías, está pasando algún problema. ¿Me equivoco, Elías? Seguro. Hoy me estoy sintiendo poderoso, porque Dios me está revelando que usted, hermano Miguel Ponce, está teniendo problemas. ¿Sí o no? ¿Me equivoco? Pero claro, hombre, ¿quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene dificultades? ¿Quién no tiene lucha? Entonces usted está pasando ahí. Y después terminan diciendo, bueno, pero ahora tienen que poner para el profeta, también me dice Dios, que tienen que donar. Y le piden, pero a raudales. Hasta en dólares piden. Y piden joyas, y piden oro, piden títulos de propiedades, y piden títulos de automotor, pero, ¿verdad? Usted porque está acá, ¿y qué escucha? A la hora de la ofrenda, encima todavía casi que perdón le pedimos. Falta que dentro de poco le pidamos perdón. No, pero no es necesario, se trata por primera vez, no es para usted, si siente... Ahí. Pero en otro lado, hermano, el profeta, después de que lo acarició un poquito, le mete la mano en el bolsillo y se va con los bolsillos llenos de plata y de oro y de todas esas cosas, ¿no? ¿Por qué dice? Porque si usted no oye lo que le estoy diciendo, fíjese acá lo dice la palabra de Dios, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Pero escuche lo que dice. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra, ¿qué quiere decir presunción? Aquel que se cree que está hablando en nombre de Dios. Quiere decir que había posibilidad de que haya falsos profetas. Claro. Y si Dios lo conoce todo. Él sabía todas las cosas. Por eso nos dejó este libro. En este libro encontramos todo, hermano. Este libro le va a empezar a ver, a descubrir que detrás de ese guante de profeta hay unas garras terribles. Entonces dice acá, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Porque claro, acá Dios le está diciendo, mire que te voy a levantar profeta, y escúchenlo, porque si no lo escucha, yo te voy a demandar de la mano. Pero después le dice, pero ojo porque va a haber hombres que te van a mentir. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? Y si dijere, ¿y cómo sé? Versículo 21. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Ahí está. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Qué quiere decir no tengas temor? No lo respetes. Porque no es profeta, es un impostor. No es que se equivocó. Y ahí viene el gran problema. El profeta de Dios, ¿sabe usted, hermano? No tenía chance de errarle. Tenía que tener 100% de efectividad. El pastor se puede equivocar. El pastor se puede equivocar. El evangelista se puede equivocar. El predicador se puede equivocar. ¿Sabe por qué? Porque el pastor, el predicador, el evangelista, toma la palabra de Dios, ora a Dios, la interpreta, busca sabiduría y dice generalmente, hermano, porque el Espíritu de Dios me habló a mi corazón y yo le transmito la palabra. Yo permanentemente digo, Señor, dame sabiduría para tratar de transmitir lo que quiero decir. Pero es una interpretación. El profeta no. El profeta venía, decía, así dijo Jehová. Y dice la palabra de Dios, sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Ay de aquel que hace a Dios
mentiroso. Eso es lo que inculpa Dios al falso profeta. Aquel que hablara en mi nombre y no se cumpliere lo que dijo, no me venga con que me equivoqué, con que no entendí, porque le erré un cachito. El tal, no le tengas temor, no lo respetes. Y ahí andan los profetas pululando por todos lados. Oh, porque el Señor me dijo, el Señor me reveló que eres sano. Si es verdad, tiene que ser sano totalmente. Porque si no, lo hace a Dios mentiroso y Dios no miente. Si esa persona le profetizó que iba a ser sano y no sanó, es porque es un mentiroso o una mentirosa, un engañador, un impostor y un fraudulento o una fraudulenta que toma el nombre de Dios en vano. Porque cuando Dios habla, no se equivoca. Allí estaban los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, sobre quienes se puso el fundamento también, que es a quien invoca la palabra de Dios cuando dice el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Porque no es solamente el Nuevo Testamento, sino tenemos también los libros proféticos. Amén, hermano. Que testifican, y ahora voy a leer un texto al respecto. Los profetas tenían que salir a hablar y ellos decían, así dijo Jehová. Y no se podía equivocar. No tenía chance de error. Porque si esa persona se equivocaba, hacía a Dios mentiroso. No, si el cargo de profeta no era que sintió un fueguito. El propio profeta tenía que cerciorarse bien. ¿Vio cuando Elías va contra los 450 Baales? ¿Qué fue lo que dijo cuando arregló el altar? Porque por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. El profeta, Dios le daba la palabra y él tal cual tenía que llevarla y transmitirla. Y esa palabra sí o sí, se tenía que cumplir. No había posibilidad de error. Pero no solo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 10. Gloria a Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, el versículo 40. Es Pedro que está hablando aquí cuando Cornelio lo manda a buscar y el Espíritu de Dios lo envía a Pedro. Por medio de una visión, lo envía. Hechos capítulo 10, versículo 40. Pedro le está abriendo las Escrituras acerca de Jesucristo y en el versículo 40 dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ahí están los apóstoles, ¿ve? ¿Se da cuenta que ahí estaban? Dice, sino a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirían perdón de pecados en su nombre. Ahí están los profetas. Todos los profetas de Dios dieron testimonio ¿de quién? De Cristo. ¿Se cumplió o no se cumplió? Que en Jesús tenemos perdón de pecado. Entonces todos los profetas que están en la palabra de Dios se cumplió. Pero vamos más. Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. San Pablo, Saulo de Tarso, era un miembro común y corriente, como cualquiera. Dios habló por medio de profecía allí y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Se equivocó con Saulo y Bernabé? Tenemos ahí las Escrituras. Toda la trayectoria de Saulo y de Bernabé. No había posibilidad de error. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, este era un profeta en el Nuevo Testamento, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ese profeta, Ágabo, se levantó en la iglesia y hablaba por el Espíritu de Dios, va a venir una gran hambre, prepárense porque va a venir una gran hambre. No había hambre en ese momento, estaba todo bien. Pero él hablaba, miren que va a venir una gran hambre. Y aquí la palabra de Dios dice que se equivocó, ¿no? La cual, dice, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Ahora vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 21. Vamos a ver de nuevo a este Ágabo, que aparece aquí en la palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, el versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice, ahí está, ¿ve? Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Pablo estaba bien librecito, bien libre estaba. De repente estaba en la reunión, viene este profeta, le saca el cinto a Pablo, le ata los pies y lo ata a él. Así dice el Espíritu, van a atar al dueño de este cinto. Y así sucedió. Pablo llegó a Jerusalén y fue encarcelado. ¿Se equivocó el profeta? No le erró en medio. El verdadero profeta no se puede equivocar, no una ni dos, nunca. Una vez que se equivoque, lo hizo a Dios mentiroso. La otra gran diferencia entre el profeta bíblico y el profeta actual. El profeta bíblico no venía a augurar un buen futuro, porque el Espíritu me dice que usted va a ser, o porque Dios lo va a bendecir, y Dios le va a dar un gran sueldo y le va a dar un auto, y porque Dios tiene grandes cosas para usted. Este Ágabo era re mala onda. Mire si dijéramos esta noche, bueno hermano, viene el profeta Ágabo, cuerpo a tierra todo. La primera dice, viene una hambruna terrible. La segunda dice, al dueño de este cinto. El profeta de Dios no se podía equivocar nunca. Y hoy andan adivinando suerte. Así dijo el Espíritu y te sanó. Y no se sanó, hermano. Oh, bueno, entonces, ¿sabe qué? Me parece que no era que lo iba a sanar, que era... No, no es así. Y es triste, hermano. Es muy triste porque he visto como falsos profetas y falsas profetas, vos que se hacen llamar, han engañado e ilusionado a personas enfermas. Y aún gente que ha salido de esta iglesia. He visto como a una persona enferma de cáncer le dijeron, el Espíritu de Dios dice que te sanó. Pero esa persona enferma de cáncer ahora está en el cementerio. ¿Quién mintió? Y allí andan echándose culpa uno con otro. No, porque yo estaba orando, estaba bien y vino este y me arruinó. ¿Me arruinó qué? Son sinvergüenzas, mentirosos, estafadores. ¿Sabe qué? Cuando se acerquen a su casa, haga lo que decía mi papá, sáquelo a escobazo. No era muy teólogo mi viejo, ¿no? No es que le decían, sírvale un té, un cafecito, sáquelo a escobazo. Son fraudulentos, mentirosos, estafadores que toman el nombre de Dios. ¿Sabe lo que es decir una persona enferma de cáncer? Que esa persona enferma de cáncer tiene familias y tiene hijos. Y que le digan, Dios te sanó, ya está. Y le hagan dar testimonio de que Dios lo sanó. Y al par de meses le están sepultando. Y después puede decir esa persona que es profeta.
voy a usar un término vulgar, ¿sabe lo que es? Un o una chanta. No tengo vergüenza en decirlo, sé que esto sale grabado. No tengo vergüenza en decir que son chantas espirituales. Son defraudadores que hacen a Dios mentiroso. Juegan con los sentimientos de las personas. Engañan y mienten. Pero usted tiene que saberlo, mi hermano. Usted tiene que saber que cuando Dios dice algo, no miente. Dios nunca miente. Si Dios dice que le sanó, es porque le sanó. Y si no le sanó es porque quien le dijo es un mentiroso. Porque tienen miedo de predicar la soberanía de Dios. Porque como no tienen fe en Dios y tienen una fe falsa y engañosa, como no tienen fe en Dios, no pueden predicar la soberanía de Dios. Y yo predico con total orgullo que Dios es Dios y hace lo que Él quiere. Cuando Él quiere y como Él quiere. El mismo Dios que libró a Daniel del foso de los leones, el mismo Dios no libró de la boca de los leones a un montón de mártires en el circo romano. El mismo Dios que libró del horno de fuego a los 3 compañeros de Daniel, no libró de la llama de fuego a Juan Hus y a un montón de mártires. ¿Por qué? Soberanía, soberanía y soberanía. Dios es soberano, mi hermano. Allí en los cielos y aquí en la tierra. Y el hombre no le puede decir a Dios qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, ni cuándo tiene que hacerlo. Dios sabe lo que Él tiene que hacer. Y nosotros, como hijos suyos, tenemos que obedecer lo que Él diga. El propio Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, si fuese posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Aunque parezca negativo y aunque parezca sin fe, mi hermano o mi hermana que está enfermo o que tiene problema económico o de la índole que sea, vaya a Dios en oración y dígale, Señor, quítame de mí este aguijón, este padecimiento y este sufrimiento. Mas si tu voluntad es que yo esté sufriendo, lo haré con gusto y con placer, Señor. Porque sé que tu palabra dice que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya, gloria a Dios. Pero tenga cuidado, mi hermano y mi hermana, porque como dije el miércoles pasado, usted va a ser confrontado y usted va a ser puesto a prueba. Vení, que viene un profeta, o un profeta le va a decir. Estos profetas no le dicen esto. No le van a decir, porque usted va a venir una enfermedad terrible. No, vienen con augurios para sacarle, porque usted tiene una capacidad y Dios lo llamó por la gran habilidad que usted tiene. ¿Y a quién no le gusta que le digan así? Séame honesto. ¿A usted le gusta que le digan, no serví para nada? A ninguno nos gusta eso. Pero cuando viene nos dice, che, qué capacidad que tenemos. La verdad que me quedé con la boca abierta. Vos sabés que Dios, vos tenés algo especial. Uno empieza, ¿vos decís, che? Sí. Vos sabés que vos, no sé, irradiá algo de... ¿Vos creés que es así? Sí. A mí Dios me reveló que vos... Y ya le abrió la puerta, la ventana, los portones y todo. Ya está dentro. Pero el profeta verdadero, mire cómo se movía, hermano. Y el profeta del Antiguo Testamento, ¿sabe cuándo salía en escena? No cuando él quería, cuando el pueblo se descarriaba. Cuando el pueblo dejaba la ley de Dios, allí aparecía el profeta y decía, así dice Jehová, preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas. Y amonestaba con firmeza la palabra de Dios. Pero el profeta de hoy son adivinadores ambulantes. No se engañe cuando venga alguien y le diga que es apóstol. Es mentira. O que es profeta. Vea primero si se cumple. Vea primero. El profeta debía acertar, ¿cuánto? 7 de 10, es un buen promedio. Y la pegué 7 de 10, me le erré 3 nomás. ¿No? 8 de 10, 9 de 10, no.
10 de 10. Porque él le antepone una frase. Así dijo el Espíritu. Y el Espíritu no miente ni se equivoca. ¿Entiende, hermano? Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué hora es? Este es más chiquito que... re tarde. Bueno, y hay una cuestión lógica. Han aparecido estos apóstoles y profetas. ¿Y cómo se aparta un apóstol o un profeta? Porque aparecieron, y mi pregunta hoy, yo le preguntaría a todo aquel que dice que es profeta o apóstol, ¿quién lo apartó? ¿Cómo? ¿En base a qué? Porque en la palabra de Dios no hay requisito para profeta. Sí, para pastor, para anciano, para obispo y para evangelista, y para diácono. Dice la palabra de Dios, allí Pablo le habla a Timoteo, en el 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, dice que el pastor debe ser así. El anciano debe ser así. El obispo debe ser así. El diácono debe ser así. ¿Y el profeta? Entonces, ¿cómo sabemos? Quiere decir que de acá cualquiera se puede levantar y me dice, hermano, es profeta, y tendría que decirle, y bueno, si no tengo con qué compararlo. Tendría que decir, Dios, me dejaste en banda. Porque si hay algún hermano, como dije el otro día, que me diga, hermano, yo siento de parte de Dios que me tiene que enviar como misionero y voy a poner una iglesia, porque Dios me llamó para eso. Bueno, hermano, entonces yo voy ahí a las cartas y digo, ahí dice, es necesario que el que anhela obispado sea marido de una sola mujer, no dado al vino, amable, hospedador, prudente, serio, que sepa enseñar, que tenga buen ejemplo de lo de afuera y de lo de su casa, que tenga su casa en sujeción. Entonces yo voy a ver si usted encuadra en todo eso. Si encuadra en todo eso, diría, bueno, hermano, encuadra entonces. Pero si viene uno y me dice, hermano, Dios me llamó a ser profeta, ¿cómo lo pruebo? Dios, no dejaste en banda. Otro que me diga, hermano, Dios me llamó a ser apóstol. Ni siquiera lógicamente puede serlo. Gloria a Dios, aleluya. Iba a entrar, pero ya no hay tiempo. Iba a entrar con la pastora. Solo quiero decirle esto. Vio que hay pastora por todos lados. Hay más pastora que pastores. ¿Sabe cuántos versículos en la Biblia hay que se dirigen a pastora? ¿Cuántos? ¿Más de 100? ¿Menos de 100? ¿Más de 50? Uno solo. Y encima habla de Raquel, que era pastora de oveja. Pero en un solo versículo que no tiene nada que ver porque era pastora de oveja, dice la palabra. Ahí está en Génesis 29, creo que, no me lo leo ahora. Génesis 29, 9, que dice, habla de Raquel que era pastora de oveja. Un solo versículo y ya salieron todos como pastora. Salga corriendo también, porque es una usurpadora quien está allí. ¿Y sabe qué? Pero es la esposa del pastor. ¿Usted se operaría del corazón con la esposa del cirujano solamente porque es la esposa del cirujano? Tiene que sacar el corazón o de la cabeza. Mire, tenemos que abrir el cerebro porque ahí usted tiene un coágulo que sabe que es tan complicado que si le erramos en medio milímetro usted queda cuadripléjico. Pero mire, usted sabe, yo no la puedo operar. No, doctor, ¿y quién me va a operar? Mi esposa te va a operar. ¿Y su esposa es cirujana? No. Ella agarraba la cuchilla para cortar la milanesa nomás. Pero no, me va a operar. Sí, pero sí mi esposa. Ella sabe cómo soy yo, que yo soy el cirujano y todo eso. Pero doctor, ¿abrió una vez un cráneo? No, una vez que compramos una cabeza de vaca, la agarró a hachazo ella y con los sesos, y hace canelones con los sesos, mi señora. Agarra los sesos de la vaca, los hierve, le saca todo el pellejo y ahí lo mezcla con acelga y todo eso y hace. ¿Sabe el cirujano que le diga a usted? Con el seso de la vaca, ¿sabe los canelones que se hace? Pero doctor, ella me va a operar. Sí, sí es mi esposa. ¿Se operaría usted? ¿Y usted dejaría que lo guíe la mujer de un pastor porque sinceramente dice, es pastora porque es la esposa del pastor?
¿Sabe dónde termina? Así estamos. ¿Se da cuenta, hermano? Porque no hay discernimiento. Y otro le dice, y porque el hombre no quiere. Ah, porque el hombre no quiere, entonces Dios se quedó sin nada. ¿Sabe qué dijo el Señor? Si estos callaren, las piedras clamarán. Dios tiene poder, si yo me callo y no hay nadie acá que se levante, hacer predicar a este púlpito. Una vuelta hizo hablar a un burro. Y ahí estaba el profeta Balaam pegándole patada al burro. Correte, burro de porquería de acá, salí del medio. Y el burro le habló, hey, ¿qué me está haciendo? ¿No ve que yo estoy acá porque tengo el ángel al lado? Tan torpe era el profeta que no veía al ángel que estaba al lado del burro. ¿Y si Dios habló por un burro, hermano? Que Dios nos bendiga, hermano. Bueno, el miércoles vamos a hablar un poquito de esto. Y si usted quiere hacerse una operación con la esposa del cirujano, así le va a ir. Y le abre la cabeza a la esposa y dice, che, qué lindo es eso, te pasa canelones. Nos reímos, hermano. Nos reímos, pero ¿sabe cuánto desastre que hacen? Acá nos toca lidiar con cada chiquero que dejan y vienen almas, hermano. Almas engañadas, defraudadas, mal habladas, maltratadas espiritualmente por gente inexperta que no conocen la palabra de Dios y las hacen presa de Satanás. Que Dios nos libre. Pero esto usted debe saberlo. Usted va a decir, pero hermano, qué feo, qué estas cosas, yo creí que el Evangelio... ¿Sabe qué el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, entre un montón de cosas lindas que le venía diciendo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días se levantarán falsos maestros que engañarán. También debes saber esto. Hermano, el Evangelio es lindo, es hermoso. En el Evangelio encontramos perdón de pecado, salvación eterna, vida eterna, gozo, paz, alegría. Encontramos plenitud, encontramos sanidad, encontramos la llenura del Espíritu Santo. Pero también usted debe saber esto, que Dios pues nos bendiga en esta noche. El miércoles vamos a terminar con esta parte de la dirección y vamos a entrar con otra que es hermosa, la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a ponernos de pie, mi hermano, y vamos a orar por las ofrendas. Para pedir la ofrenda tendríamos que traer uno de estos profetas. Sabe el cuento que le hacen, ¿no? Es terrible, pero que Dios nos libre, hermano. Dios nos libre en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, esta ofrenda y estos diezmos que damos para tu obra. Amado Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Jesucristo. Tómanos en tu mano, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Gloria, gloria sea tu nombre. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? Aunque sea rapidito, podemos cantar el himno número 15. Firmes y adelante, hueste de la fe. Iglesia de Jesucristo, tienes que caminar firme. Cuando se encuentre con alguno de estos, enfréntelo, acá tiene, con la palabra de Dios en la mano. No con argumentos de hombres, sino con las santas escrituras en nuestras manos. Gloria a Dios. Firmes y adelante, hueste de la fe. Firmes y adelante. Más rápido, hueste de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. A ver todos, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, y huye de la lid.
nuestra es la vida. Claro que sí. Dada a Dios lo. De favor, firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Número 3. Muévese potente la iglesia de Dios, de los diosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno, aleluya. Entonces decimos, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá. ¿Por qué, mi hermano? Nunca faltará. ¡Gloria! Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella es vida, ella es luz, ella es lámpara, Señor. Gloria sea tu nombre. Ella es espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. Ella es la verdad y la justicia. Oh Señor, gloria sea tu nombre. Ayúdanos a andar y a caminar por tu palabra, en tu palabra, Señor. Gloria sea tu nombre. Guárdanos en tu mano, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios fiel y verdadero, Señor. Ayúdanos a escudriñar las Escrituras, porque en ellas encontramos la vida, Señor. Gloria a tu nombre, oh bendito Dios. Guárdanos en el regreso a nuestros hogares. Te damos gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga, hermanos. Nos saludamos todos en el amor de Dios. Amén.